Bueno, ahora sí vamos a reanudar esta 14ª edición del Foro de Líderes de la Aviación, organizado por ALTA. Y como prometimos, antes del descanso, tenemos una participación muy interesante. Es el turno de Luis Gallego, es el CEO de Iberia. Él va a hablar puntualmente sobre la evolución del modelo de negocios de Iberia. Así que le damos la bienvenida. Adelante, lo escuchamos. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a ALTA, a Luis, a Enrique por invitarme a estar aquí hoy con todos vosotros y contaros pues, lo que ha sido la transformación de Iberia durante estos últimos años. Antes de todo, pues os quería comentar lo que es Iberia, ¿no? Lo que es Iberia hoy. Seguro que muchos de vosotros la conocéis. Iberia es, por un lado, una línea aérea que tenemos pues, 35 aviones de largo radio, 41 aviones de corto y medio radio. Tenemos también una compañía filial que es Iberia Express. Iberia Express luego lo comentaremos, pero fue una compañía que empezó a volar en el año 2012. Es una compañía de bajo coste que nos sirve, por un lado, para competir en el hub de Madrid con los otros operadores de bajo coste, y también nos sirve para hacer la alimentación de nuestro hub. Contamos también con un acuerdo de franquicia con Air Nostrum. Air Nostrum es una compañía regional que tiene aviones hasta 100 plazas y que en la actualidad tiene 39 aviones. Además, Iberia tiene una división de servicios aeroportuarios y una división de mantenimiento. Como servicios aeroportuarios, somos el operador de handling, número 1 en España, y damos servicios pues, de pasajeros, de rampa, de carga, etcétera. Atendemos a más de 88 millones de pasajeros anuales. Y en el área de mantenimiento, pues la verdad que estamos entre los 10 centros mantenedores MRO más importantes del mundo y damos servicios de mantenimiento de línea, heavy maintenance, componentes y también motores. Disponemos de hangares tanto en Madrid como en Barcelona. Esto simplemente por contaros a grosso modo qué es Iberia y cómo tenemos articulado el grupo. ¿Dónde volamos? Bueno, volamos a 124 destinos, como podéis ver, 60 en Europa, 30 en España, 18 en América Latina, 9 en África y Próximo Oriente, 5 en Estados Unidos. Y el año pasado queríamos que esta nueva Iberia fuera una aerolínea más global y volvimos de nuevo al continente asiático. Digo que volvimos de nuevo porque Iberia ya había volado a Tokio con anterioridad, se tuvo que cancelar porque la ruta no era rentable. Y el año pasado, pues gracias a esta estructura de costes más eficiente, pues decidimos que queríamos iniciar de nuevo nuestra andadura en este continente. Empezamos a volar a Shanghái y empezamos a volar a Tokio. Si vemos cómo está distribuida nuestra capacidad, nuestros AKOs, nuestros ASKs, pues más de la mitad están en América Latina, que ha sido siempre el core de nuestro negocio. En Estados Unidos también tenemos un 14% de nuestros ASK, un 18% en Europa, un 10% en España y el resto, pues como comentaba, en África y Asia. La flota, los 134 aviones que os comentaba, bueno, pues los 35 de largo radio, tenemos una flota de Airbus, tenemos actualmente 10 330-200, luego os comentaré la evolución que vamos a tener en los próximos años con la flota. Tenemos 8 330-300, 17 340-600, aquí ponemos 300, pero el 300 ya dejó de volar. Y en corto y medio radio, pues tenemos los 41 aviones que os comentaba de la familia 320 en Iberia, Iberia Express con 21 aviones también de la familia 320 y Air Nostrum que fundamentalmente opera con el CRJ y el ATR-72. Bueno, esto simplemente era pues para contaros qué es Iberia, seguro que lo conocéis porque lleváis muchos años en el sector. Iberia, la verdad que tenía un desafío enorme por delante.
Hace unos años la compañía estaba a punto de desaparecer, pues como otras de nuestro tamaño que están pasando muchas dificultades y algunas de ellas ya han desaparecido. Comentábamos en otros paneles pues el caso de Air Berlin, el caso de Alitalia y otras compañías que desgraciadamente se han ido quedando por el camino. Esto es la evolución de la cuenta de resultados de Iberia desde el año 2008 hasta el año 2013. Llevábamos 6 años perdiendo dinero. En el año 2009 perdimos 471 millones de euros. Iberia no hizo sus deberes, no se reestructuró y lejos de salir de este bache del 2009 que todos sufrimos, pues nosotros volvimos a recaer. Y como veis, en el año 2012 llegamos a perder prácticamente 1 millón de euros al día, 351 millones de euros. Por este motivo, Iberia ya a finales del año 2011 decidió que no podía competir y que tenía un futuro muy complicado. De esos 351 millones de euros del año 2012, una buena parte de ellos venían de pérdidas en el corto y medio radio. Iberia, el hub de la T4, el hub de Madrid y nuestros vuelos de largo radio necesitan el corto y medio radio para alimentar a los aviones. En un vuelo nuestro de largo radio, aproximadamente el 35% de los pasajeros, de los clientes, son clientes punto a punto, pero el otro 65% son clientes de conexión. Necesitamos traer clientes al hub de Madrid para poder llenar los tubos. Pero claro, cuando uno hace una radiografía a un avión de corto y medio radio de Iberia, pues se encuentra con que el 15% del avión son pasajeros que van a conectar con el largo radio. El 35% del avión son pasajeros que conectan corto y medio radio con corto y medio radio. Y el otro 50% del avión son pasajeros que vuelan punto a punto y que en España en concreto tenemos que competir con los operadores de bajo coste. España, junto con Reino Unido, es de los países de la Comunidad Económica Europea donde más presencia tiene el bajo coste. Y en el corto y medio radio, pues volar se ha convertido prácticamente en un commodity. Con lo cual, en ese 50% del avión tenemos que ser muy competitivos en coste si queremos que ese vuelo sea rentable o al menos que no perdamos dinero. Iberia tenía ese problema y por eso a final del año 2011 decide lanzar Iberia Express. Decide lanzar Iberia Express para competir con los bajos costes. En España pues tenemos Ryanair, EasyJet, Norwegian, es un paraíso para el bajo coste. Tenemos muchos aeropuertos, no tenemos restricciones de crecimiento, es un destino turístico, con lo cual pues hay muchos ASKs de los operadores de bajo coste. Y como decía, a finales de 2011 se decide lanzar Iberia Express. Iberia ya era consciente del fenómeno del bajo coste y en el año 2006, en Barcelona, lanzó Clicker, que posteriormente, en el año 2009, se fusionó con Vueling y es la actual Vueling, que tiene base en Barcelona. Se lanzó Iberia Express. Al lanzar Iberia Express, lógicamente, pues se produjo un conflicto, porque las tripulaciones técnicas pues no entendían que de alguna forma hubiera producción que se hiciera por un operador de bajo coste. Ese conflicto, que se inició en el 2012, acabó con un laudo del gobierno que restringía el desarrollo de Iberia Express. Al restringir el desarrollo de Iberia Express, pues no solucionábamos el problema de Iberia y al no tener corto y medio radio seguíamos teniendo en peligro la compañía. Por ese motivo, en noviembre del 2012 hubo que lanzar un plan de transformación de la compañía. Un plan de transformación que fue un plan bastante exigente. Como consecuencia del plan, nuevamente huelgas, nuevamente conflictos, que acabaron con una mediación del gobierno en marzo del 2013. Esta mediación, en resumen, lo que decía era una disminución de salarios para el colectivo de vuelo en un 14% y colectivo de tierra en un 7%. Si en un mes no alcanzábamos medidas de productividad, un 4% más para ambos colectivos. No llegamos a ningún acuerdo y hubo una reducción salarial para las tripulaciones de un 18% y para el colectivo de tierra de un 11%. Empezamos a implementar las medidas de la mediación, hicimos los recortes de capacidad que veremos ahora con posterioridad y esto nos permitió pasar del millón de pérdidas diario al medio millón
que ya perdíamos en el año 2013. Pero ¿y por qué había llegado Iberia a una situación así? Bueno, pues en primer lugar había factores que nosotros no controlábamos y luego había otros que sí controlábamos y que teníamos que haber tenido que controlar y no lo hicimos. Factores externos, pues cambios que se estaban produciendo en la industria, lo que os comentaba de los operadores de bajo coste. Más de la mitad de los asientos que hoy se vuelan en España lo hace un operador de bajo coste. Si no compites con ellos, estás fuera de mercado. Sin corto medio radio, como os decía, no hay largo radio. Tampoco lo estábamos haciendo bien en los vuelos transatlánticos. Tenían competidores que lo hacían mucho mejor que nosotros. Y además, cuando tienes, nosotros este año vamos a hacer 90 años, pues cuando tienes 90 años, muchas veces no tienes la actitud ni tienes el hambre para competir con otros pues que son mucho más jóvenes y que tienen esas ganas de desarrollar la compañía. Además, el entorno macro era muy desfavorable. Europa estaba en una crisis, España estaba en una crisis peor y dentro de España Madrid era lo peor. Porque el litoral mediterráneo, Barcelona, Baleares, etcétera, pues estaba funcionando mejor porque con el fenómeno de la inestabilidad que había, terrorismo, etcétera, mucho flujo de turismo que había por el Mediterráneo se vino a España. Pero en Madrid no tenemos playa y Madrid realmente pues estábamos sufriendo mucho. También teníamos restricciones laborales para la reestructuración. Nosotros no tenemos un Chapter 11. Nosotros teníamos que reestructurar la compañía pues, a base de riñón, a base de negociar y a base de poner medidas para sacarla adelante. Y por eso acabamos, como os dije con anterioridad, pues en laudos, en mediaciones, etcétera. Y luego había factores internos. Factores internos, pues Iberia había sido una compañía pública, pasó a ser privada, pero realmente seguía teniendo muchos vicios de compañía pública. Yo cuando empecé a trabajar en aviación, empecé en el Ministerio del Aire, en Madrid. Cuando entré a Iberia por primera vez tuve la misma sensación. Una compañía pues con procedimientos muy antiguos, poco eficiente, con muchas capas, la toma de decisiones, cosas que en una compañía, vamos a decir, normal, te lleva una semana, en Iberia te podía llevar meses. Y esto hacía pues, que nuestros costes estructurales fueran totalmente ineficientes. Cuando veías el ratio de personas que nosotros teníamos por avión, quitando mantenimiento, quitando handling y tripulaciones, o sea, lo que era, digamos, los headquarters, nosotros teníamos ratios de por encima de 20 personas por avión, cuando, por ejemplo, compañías como Iberia Express, como Vueling, pues están en torno a 4, 6 personas por avión. Siempre digo, ¿la gente se estaba de alguna forma tocando las narices? Pues no, el problema eran los procedimientos. Había muchos procedimientos, había muchos sistemas complejos, no había unicidad de información, pedías un dato, te llegaba por 4 sitios, no sabías cuál era el bueno y al final pues teníamos unos costes desproporcionados. Y luego teníamos una red y un posicionamiento comercial también obsoleto. Teníamos que reflexionar quién tienen que ser nuestros socios, dónde queremos estar, dónde queremos volar, en qué mercados, etcétera. Esta slide, la verdad que condensa bien dónde estaba Iberia. Aquí tenemos una gráfica donde en el eje de abscisas vemos el coste unitario y tenemos también en el eje de coordenadas el ingreso unitario. Lógicamente, en aquella zona tenemos las compañías con mejor coste unitario, aquí con peor coste unitario, aquí las de peor ingreso unitario y mejor ingreso unitario. Iberia no estaba donde no hay que estar. O tienes una ventaja estratégica en costes o tienes una ventaja en ingresos. Donde estábamos nosotros no teníamos ninguna ventaja de ningún tipo. Ni lo hacíamos bien en costes ni lo hacíamos bien en ingresos. Estas nubes que veis aquí tienen nombre y apellido. Dentro de estas nubes hay muchas de las compañías que algunos gestionáis y representáis. Otras son compañías europeas. Hay compañías que tenían una estructura de costes mucho peor que la nuestra, pero tenían una ventaja en ingresos. Y hay compañías que lo hacen mejor en costes, que lo hacían mejor en costes que nosotros o que lo siguen haciendo, pero que tenían unos ingresos peores. Nosotros teníamos un reto, teníamos que mover ese punto rojo y lo teníamos que mover hacia la derecha y hacia arriba. Y la primera duda fue,
¿Y cuánto lo podemos mover? Primero hacia arriba, porque decíamos, bueno, ¿qué gap de ingresos tenemos con nuestros competidores? Miramos los hubs con los que competimos. Pues miramos París, miramos Frankfurt, miramos el hub de Londres y vimos la calidad de los ingresos que tenían esos hubs. Y esos hubs tienen mucha mejor calidad de ingresos que lo que tiene el hub de Madrid. Y dijimos, bueno, ¿cuánto puedo gestionar de ese gap? Llegamos a la conclusión de que 2/3 eran inherentes al hub y dependían, oye, pues del grado de corporates o del tráfico business, de varios factores. Sacamos una correlación con los factores que afectaban. Y había un tercio sí que era gestionable por nosotros. Y ese fue el tercio que quisimos atacar. Con lo cual sabíamos que la bola roja iba a subir como 1/3 de la distancia hacia la bola gris, pero necesitábamos ir hacia la derecha. Y necesitábamos ir hacia la derecha con un esfuerzo mucho mayor en la parte de costes que en la parte de ingresos. El plan de transformación que os decía, noviembre del 2012, voy rápido. Primero de todo, se cortó la capacidad un 15%, 20 aviones de corto, 5 aviones de largo. Implementamos, salieron más de 3.500 personas en esa primera, digamos, tacada. Esto supuso, lógicamente, reducción de los costes laborales de la empresa. Empezamos a reforzar nuestro posicionamiento comercial, marketing, la imagen de Iberia, la nueva Iberia, y mejoramos, por ejemplo, el ingreso por acabó en el segundo semestre del 2013 en un 6%. Nos mudamos de edificio. Nosotros, no sé si conocíais la sede antigua de Iberia, pero la sede antigua de Iberia, cuando entrabas, pues la verdad que ya te decía mucho de la forma de funcionar. Muchos despachos, todo cerrado. La gente entraba, se ponía a trabajar y no miraba lo que pasaba, lo que hacían los demás. Nos fuimos a un nuevo edificio, hicimos una reducción de la dirección de aproximadamente el 50%, quitamos todos los despachos y trajimos a todos los colectivos de la compañía, no los que están volando, lógicamente, ni en mantenimiento ni en el aeropuerto, pero trajimos tripulaciones técnicas, auxiliares, también las personas que coordinan handling, por primera vez tuvimos la sensación de que trabajábamos todos para lo mismo. Cuando entrabas al edificio tenías una pantalla que veías la puntualidad, veías lo que estaba sufriendo el cliente, que hasta ahora, con puntualidades por debajo del 60% y clientes tirados en el aeropuerto, uno entraba, se encerraba en su despacho y podía estar trabajando en una zapatería perfectamente. No era una línea aérea porque te lo habían dicho. Y también queríamos mejorar la imagen y la reputación de la compañía, porque la compañía se empezó a decir que todo esto venía de la fusión con British Airways en el año 2011. Habéis visto la gráfica que he presentado antes. Llevamos perdiendo dinero desde el año 2008, 471 millones en el año 2009. Nosotros sabíamos perder dinero por nosotros, solo no nos hacía falta nadie. O sea, no, nos levantábamos y con nuestro esfuerzo ya lo perdíamos. Entonces, no tenía nada que ver la fusión, pero bueno, se explicó como que todas las desgracias nuestras venían de entonces. Entonces hubo que hacer un trabajo en decir, oye, no, Iberia tiene que estar en un grupo internacional, se está produciendo una consolidación del sector y el sitio adecuado con el que estar es en IAG con British Airways porque somos los más complementarios. Como decía, pasamos de perder 351 millones a 166 millones y una vez acabó el plan de transformación, una vez sacamos al enfermo de la UBI, dijimos, bueno, ahora lo vamos a llevar a planta y de planta luego lo tenemos que sacar a la calle. ¿Y qué hacemos? Y dijimos, bueno, pues vamos a lanzar un plan para darle futuro a la compañía. Lanzamos el plan de futuro y el plan de futuro tenía 32 iniciativas agrupadas en 5 pilares. Primero, teníamos que mejorar ese tercio que os decía del gap de los ingresos. Necesitábamos también la compañía simple y flexible que os comentaba, un posicionamiento competitivo, estrategias de red, de alianzas, negocios rentables. Aquí, cuando llegué, por ejemplo, a Iberia, tú preguntabas en el área de mantenimiento y el área de mantenimiento estaban convencidos de que era un negocio totalmente rentable y que era la aerolínea la que se lo iba a llevar por delante. Cuando ponías realmente precios de mercado a lo que pagaba la aerolínea a mantenimiento estaba perdiendo dinero. La aerolínea estaba financiando el mantenimiento y ocurría algo similar con el handling. Nosotros tenemos un negocio de mantenimiento y handling siempre que sea rentable, que cumpla con los objetivos del grupo, pero no estaba sucediendo eso y además la percepción era totalmente equivocada.
Y luego una cosa muy importante, porque todo al final, las hojas de Excel son fácil en general, pero cambiar la cultura, ejecutar las cosas es más complicado. Y teníamos que cambiar la cultura de la compañía. Gracias a la digitalización también nos ayudó a hacer las cosas de otra manera. Simplemente por comentar, esta fase del plan de futuro es distinta de la que os comentaré posteriormente, que es una segunda fase que lanzamos el año pasado. En esta fase nosotros teníamos una compañía que volaba todos los días y todo el mundo sabía hacer bien su trabajo. Iberia, pues con 90 años, pues muchísimo know-how, gente muy profesional. El problema es que muchos de ellos llevaban 30 y tantos años haciendo las cosas de la misma manera. Entonces, no concebían hacerlo de otra, porque si lo hubieran concebido ya lo hubieran hecho antes, porque lógicamente cada uno quiere hacer bien su trabajo. Entonces, el plan de futuro dijimos, tenemos que transformar la compañía, pero desde fuera, de alguna manera. Pusimos una oficina del plan de futuro que miraba los procesos y los cambiaba desde fuera, dejando que la compañía siguiera con el día a día. Cuando recibíamos cualquier respuesta del tipo, ¿esto se lleva haciendo así toda la vida? Pues esta era la primera que teníamos que atacar. La oficina del plan de futuro reportaba directamente al comité de dirección y fuimos siguiendo toda esta transformación. Esto simplemente no voy a ir por todo ello. La parte de ingresos, bueno, pues hicimos mucho énfasis en mejorar el revenue management, en la venta de ancillaries, en mejorar el producto, etcétera. En la parte de simplicidad y flexibilidad, llegamos a acuerdos laborales. Un año después de la mediación llegamos a acuerdos y estos acuerdos nos permitieron pues, que las tripulaciones, cuando empezamos, estaban volando del orden de 570 horas al año, 600 horas al año. Sabéis que por normativa pueden llegar a volar 900. Bueno, pues llegamos a un acuerdo que nuestras tripulaciones están volando más de 800 horas. Estuvimos también trabajando en la utilización de los aviones. Pues pasar de tener utilizaciones de 7 horas a tener utilizaciones en el corto y medio radio por encima de 10 horas. Un bajo coste puede estar volando pues 13 horas y media en verano, depende. Pues nosotros estábamos por encima de 10. Y bueno, en general, también trabajamos en la mejora del posicionamiento competitivo, viendo con qué alianzas teníamos que estar, la utilización que os acabo de decir, la relación de mantenimiento con la aerolínea, a qué precio nos teníamos que vender los servicios, de la misma forma que en el handling. Optimizamos nuestra red. En los negocios, pues hemos ido trabajando en todas las áreas que tenemos dentro de los negocios, en concreto en el handling. Llegamos a un acuerdo y gracias al acuerdo pues ganamos 20 de los procesos de tender que se licitaron, de los 20 que nos presentamos ganamos 17 procesos de tender, aumentamos la productividad de los empleados de handling y en mantenimiento, por ejemplo, pues hemos llegado a un acuerdo también que mejora 300 horas la productividad de cada persona. Mantenimiento es muy importante porque nosotros estamos en el sur de Europa, nuestros costes laborales son inferiores a los que se tienen en Europa. Y el mantenimiento es una actividad deslocalizada, excepto el mantenimiento de línea. El problema que teníamos es que la productividad nuestra era un 50 o un 60% inferior a la de nuestros competidores. Entonces necesitábamos mejorar esa productividad para poder competir con ellos. Y lo que os comentaba del cambio cultural, la transformación digital y bueno, en general todo el tema de sistemas que ahora os comentaré. El plan de futuro estaba dando y está dando frutos esta primera fase. En el plan de futuro pusimos mucho énfasis también en el cliente. Queríamos una nueva compañía, pero no solo desde el punto de vista financiero, queríamos una nueva compañía también para nuestros clientes. Y les preguntamos, ¿qué queréis de nosotros? Y lo primero que nos dijeron es, tenéis que ser puntuales. Estamos hartos de ir al aeropuerto y tener que estar esperando allí para que salgan los aviones. Entonces nos pusimos manos a la obra. Y aquí veis la evolución que ha tenido la puntualidad de Iberia desde el año 2011. En el año 2013 fuimos cuartos, en el 14 terceros, en el 15 segundos y en el 2016 fuimos los primeros del mundo de acuerdo a Flight Stats. También las inversiones que hemos hecho, la puntualidad, la formación, etcétera, pues nos ha hecho recibir este año la cuarta estrella Skytrax.
Como consecuencia de todo esto, se ha traducido en una satisfacción del cliente. Nuestro NPS, veis aquí la evolución en el año 2016 y en el año 2017, cómo ha ido evolucionando el NPS. Cuando empezó todo esto, en el año 2012, el NPS de Iberia era negativo. Nadie recomendaba Iberia. Le preguntabas a un cliente después de volar, ¿recomendaría Iberia? Y decían, vamos, que no vengan, mejor esto no, que nadie vuele. Ahora no, ahora ha ido mejorando y, como veis, progresivamente está funcionando. Capacidad, bueno, en el año 2017 ya tenemos más capacidad que la del 2012, porque entre el 12 y el 13 tenemos la bajada del 15% que os comentaba antes, y ahora acabamos de presentar un plan para los próximos 5 años en el cual esperamos crecer más o menos a razón de un 8% anual en AS-CAS. Flota, estamos incorporando más 330-200 que llegarán el próximo año. También el próximo año recibiremos los aviones de nueva generación, el 350-900 a partir de junio, también los 320 Neos, y hemos reconfigurado todos los 340-600 con la nueva cabina, con la Premium Economy, con conectividad. Tendremos Premium Economy en los 330-300, en los 350-900 y en los 340-600. Como sabéis, la Premium Economy es la clase intermedia que hemos lanzado recientemente y que ya opera en varios mercados en Latinoamérica. El plan de futuro que ha supuesto, pues una reducción del coste unitario por empleado, como veis aquí. Ahora estamos en torno al 25%, en el 2022 llegaremos a alrededor del 35-37%. Y esto, ¿por qué ha sido? Bueno, pues una mezcla de todo lo que os decía antes. Por un lado, los nuevos acuerdos y convenios colectivos, la mejor utilización de los aviones, la reducción de la plantilla. Hemos negociado varios expedientes de regulación de empleo. Actualmente tenemos ahora uno en vigor para otras 1.000 personas, con lo cual al final de todo este proceso habrán salido del orden de 6.000 personas de la compañía. ¿Y qué ha pasado con esta bolita roja? Pues lo que le ha pasado a la bolita roja es que todavía estamos en el camino, creemos que podemos llegar más lejos, pero se ha ido a la derecha y, como veis, hacia arriba, y en la proporción que os decía, el esfuerzo en costes ha sido superior, no superior, es que hemos podido hacer más en la parte de costes que en la parte de ingresos, y como consecuencia de ello, pues estamos ganando dinero. Y hemos tenido también beneficios de estar en un grupo como IAG, que es lo que os comentaba antes, lejos de la idea inicial de que la fusión había sido mala para Iberia. Pues realmente, ¿el grupo qué le ha aportado a Iberia? Pues primero, pues fortaleza financiera cuando lo estábamos pasando mal. Las opciones, por ejemplo, de flota que tenemos ahora, aviones que están llegando, las ha soportado el grupo. Cuando nosotros teníamos esa cuenta de resultados, nadie nos quería financiar aviones. Nos ha ayudado a mejorar el posicionamiento estratégico. No es lo mismo negociar con 600 aviones detrás que negociar con 100 aviones detrás. Hemos tenido muchas mejoras en sinergias, más de 700 millones, tanto de costes como de ingresos. ¿Y nosotros qué le aportamos al grupo? Porque todo esto empezó con una fusión entre British Airways e Iberia, que era complementaria y que ambos teníamos nuestro rol. Y efectivamente, Iberia le aporta al grupo el liderazgo en el tráfico entre Europa y el Atlántico Sur. Tenemos un potencial de crecimiento importante. Lo primero, porque la T4 no está restringida. Caben muchas más operaciones, a diferencia de Heathrow, por ejemplo. Como estamos ya empezando a dar resultados, bueno, pues estamos contribuyendo a los números y a la caja del grupo. Y luego, como hay que hacer de la necesidad virtud, pues la verdad que nos hemos hecho un poco especialistas en los costes, porque no nos ha quedado más remedio. Con lo cual, bueno, pues en el grupo otros proyectos que se han lanzado, por ejemplo, Level o incluso Vueling, bueno, pues Iberia, se está contando con Iberia también para estos proyectos, porque Iberia tiene experiencia en el mundo del bajo coste, en el mundo del long haul, y bueno, pues esto está sirviendo para aportar ese know-how. Muy breve en esto. El año pasado, lo sabéis, el contexto de muchos de los mercados fue un contexto con sobrecapacidad, se cayeron el RAS, se cayeron el yield, y bueno, todas las expectativas que teníamos de alguna forma cayeron un poco. Entonces, ¿qué hicimos? Lanzamos una segunda fase del plan de futuro. Esta segunda fase lo que hicimos fue mirar partida a partida
cómo lo hacían los mejores y ver por qué Iberia no podía hacerlo con los mejores. E identificamos un gap. Lanzamos 200 iniciativas, muchas de ellas están aquí en temas de red. Bueno, habéis visto el lanzamiento de Level, que ha sido en junio de este año. Firmamos también la JB con LATAM, que está pendiente de aprobación por las autoridades de competencia. En el cliente, pues estamos trabajando en el CRM. Vamos a pasar de conocer 1 millón de clientes a conocer más de 9 millones de clientes. En comercial acabamos de lanzar el 1 de noviembre el NDC. Como seguro que sabéis. En mantenimiento, pues seguimos con la transformación. La flota, por ejemplo, bueno, pues seguimos trabajando con las tripulaciones en ese 1% que podemos gestionar a la hora de ser eficientes en el consumo de combustible, single engine taxi, una serie de cosas que, como sabéis, se pueden hacer. En finanzas, por ejemplo, tenemos lo que llamamos el IT Zero Base Approach, que es, Iberia tiene 90 años. Cuando uno ve el mapa de sistemas, pues se ha ido construyendo, pues según han ido creciendo, digamos, los sistemas, ¿no? Y son parche sobre parche, pero a la hora de la verdad es muy complejo y caro e ineficiente. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues hemos dicho, oye, ¿cómo lo haríamos si hiciéramos una compañía nueva? En producción, ¿cuántos sistemas tenemos? Pues tenemos 18, pero ¿hacen falta 18? No, hace falta 2. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues hemos cogido 2 sistemas, que uno de ellos ya está en marcha y el otro a punto de estar en vivo, y en cuanto estén estos 2 operativos apagamos los 18 y tendremos una compañía. Ya no construimos sobre una madeja de espagueti, ya hacemos una compañía nueva y más eficiente. En personas, como decía, seguimos trabajando en la reestructuración laboral. Tenemos una organización horizonte para que ese ratio de empleados por avión, que os decía que al principio era una salvajada, pues llegue a niveles competitivos de mercado. Bueno, ¿y todo esto qué ha hecho? Pues que en el año 2014, por primera vez, tuvimos números negros, tuvimos un beneficio operativo de 50 millones de euros, pasamos a 221 millones en el año 2015, 271 en el año 2016, este año pues, publicaremos resultados, lógicamente, el año que viene, pero vamos a seguir la misma senda que hemos llevado estos años, y en los próximos años, aquí ponemos más de 12% de ROIC, pero el objetivo que tiene establecido el grupo es tener un 15% del ROIC, y en el plan que acabamos de presentar llegamos al 15% de ROIC en los próximos años. Y antes de poner esto, es para acabar un vídeo. Es un vídeo que refleja un poco el espíritu de esta nueva Iberia, que hemos querido que sea una nueva Iberia para los clientes, de luego también una nueva Iberia desde el punto de vista económico, pero una nueva Iberia que con 90 años, pues a veces pasa como en el fútbol. Yo soy del Real Madrid, Enrique, tú también. A veces piensas que los partidos los ganas con el escudo. No. O sea, el Madrid este año lo estamos viendo, además. Hay que correr, los partidos hay que correr. Tú vas a jugar a un campo difícil y cualquier equipo pequeño corre, te quita el balón y te mete goles. Pues en Iberia igual. Mucha gente pensaba, esto es Iberia. No, esto no vale para nada. Lo que tengas detrás no importa. O sea, no importa todo lo que hayamos hecho hasta ahora, a lo largo de la historia. Lo que importa es cada día cómo tratas al cliente, si estás a la altura, si cumples sus expectativas, si tienes el mismo hambre que tus competidores, a pesar de tener 90 años, que ya te crees que puedes estar de vuelta de todo. No, tú estás empezando y tienes que demostrarlo todos los días. Entonces, este vídeo está hecho con Pau Gasol, que no sé si todos lo conocéis, pero es un jugador de baloncesto que es referencia en España, que lleva 17 temporadas, creo, en la NBA, ha ganado 2 anillos, como el Manu Ginóbili aquí en Argentina, pues el nuestro de España. Y refleja pues esta idea que os acabo de comentar. Lo que has conseguido hasta ahora no importa. ¿Hasta dónde has llegado? No importa. No importa quién seas. No importa lo que has sufrido. Quien tengas delante, no importa. Cuantos tengas detrás, tampoco importa. Que lo hayas hecho antes o no, no importa. Nada de eso importa, si hoy no estás a la altura.
En Iberia compartimos esta actitud. Por eso cada día damos lo mejor de nosotros. Iberia. 90 años aprendiendo que cada día es el primer día. Bueno, muchas gracias. ¿Quieres dar paso a preguntas? O? Ah, sí. Bueno, pues sí. Bueno, vamos a abrir la posibilidad, si alguien tiene ganas de preguntar, la exposición de Luis Gallego, abrimos la ronda de preguntas, por favor. Muchas gracias, Luis. Primeramente, muchas gracias por la presentación. Fenomenal el resultado de Iberia. Nosotros en Latinoamérica tenemos un problema muy grande con la parte de infraestructura. El ejemplo que tú tienes, principalmente en el Hub de Madrid, es un ejemplo un poco adverso que tenemos nosotros. ¿Cuáles son las ventajas que Iberia tiene con tener un hub que tiene disponibilidad y crecimiento como tienen ustedes? Y la segunda pregunta, también un poco ligada a esa, ¿cuáles son las posibilidades que el Brexit genera para ustedes como Iberia en esa unión de DAG con BA y Iberia? Bueno, la primera, yo creo que es una oportunidad, ¿no? Tener un hub que no está saturado. También es verdad que tener un hub no saturado hace que la guerra de precios sea enorme, porque todo el mundo puede poner capacidad. Cuando el año pasado pues, había sobrecapacidad, buena parte de ella también es porque cuando tienes un precio de combustible bajo y quieres poner a volar los aviones y una zona está deprimida, pues dices, ¿dónde los llevo? Bueno, pues me los llevo aquí que caben, ¿no? Y al final te encuentras sobrecapacidad y una competencia en precios superior a la que puedes tener en otros hubs. Esos 30% también que os comentaba, o sea, ese gap que teníamos con otros competidores viene también de eso, ¿no? De que pues, hay hubs donde, como está restringido, pues no hace falta de alguna forma tanta competencia en precios, que nosotros sí que tenemos que sufrir. Pero es verdad que es una ventaja a la hora de poder expandir la operación de Iberia e introducir más aviones. En cuanto al Brexit, bueno, la verdad que el Brexit todavía está empezando, nadie sabe lo que va a ser el Brexit, están empezando las negociaciones. Digamos, ahí hay dos ámbitos, ¿no? Por un lado está el ámbito del cielo único. ¿Qué va a pasar a partir de si se llega? Yo creo que se llegará a un acuerdo que será satisfactorio para ambas partes, porque si no existirá una restricción para volar desde Reino Unido a Europa y desde Europa a Reino Unido. Yo creo que eso se soluciona con un acuerdo de Open Skies y esa parte no debiera ser muy complicada, igual que la hay con otras regiones que no forman parte de la Comunidad Económica Europea. El otro tema es el tema del ownership y control. Yo creo que esto, la aviación, está todavía, es arcaico el planteamiento bajo mi punto de vista que tiene, porque una vez que, si el capital de Reino Unido se considera que no es capital comunitario, vamos a tener un problema, pero no por estar en un grupo como IAG, puede tener un problema todo el mundo, porque al final hay mucho capital que es de Estados Unidos o capital que es de Reino Unido, y desde luego muchas empresas fuera del entorno aéreo que más de la mitad de su capital es fuera, ¿no? Está fuera de capital europeo. Con lo cual yo creo que también confío en que habrá algún acuerdo, de alguna forma que se reconozca ese capital de alguna manera, porque si no, no es que Iberia pueda, o el grupo IAG pueda tener un problema, yo creo que va a tener un problema mucha gente. ¿Tenemos alguna pregunta más? Señor Luis Gallego. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias. Gracias.